el tiempo con esta sudestada que afecta al Río de la Plata. Pero antes, los datos sobre la salud, lo que siempre te contamos los domingos a esta hora. La curva indica, como vemos en el informe del Ministerio de Salud, una baja. Esto es muy positivo en términos generales, ¿no, Aquí Agustina? tenemos los confirmados del día. 6.141 son los confirmados del día y 158 los fallecidos en esta jornada. Recordamos, no lo que aclaramos todos los domingos, siempre los números bajan durante el fin de semana, pero sí se ve una cierta tendencia a la baja, lo cual siempre es bueno. Y vamos a ver la ocupación de las terapias a nivel nación, está en el 51,6%, lo cual también es un buen dato. Y en el AMBA, 49,5%, Hugo. Y 5 millones de confirmados de contagios, esto, siempre teniendo en cuenta los testeos oficiales. Para muchos esto hay que multiplicarlo por 2 o 3, según el especialista. Tienen miradas críticas porque no ha testeado a la Argentina como corresponde o comparado con otros países al mismo nivel. Y recordemos los muertos, 107.459. Esto también es un dato que es el más doloroso de todos, pero explica que la pandemia no estuvo bien gestionada porque tal vez muchas de esas muertes podrían haberse evitado con una vacunación anticipada. Recordemos que la Pfizer van a llegar recién en diciembre. Se anunció con bombos y platillos, lo hizo el gobierno, la compra de 20 millones de dosis. Ahora que se acerca Alberto Fernández al gobierno norteamericano, le agradeció justamente a Jake Sullivan por su visita, por las 3,5 millones de dosis Moderna que tenemos entre nosotros, pero las vacunas llegaron tarde y hoy nos indican que estamos, creo que en el 17 o el 18% recién con segunda dosis aplicada. Estamos entre los 10 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Este es un dato importantísimo. Que es un dato importante y bueno, sin hablar de todo lo que sucedió al principio con el vacunagate, ni hablar. Ni hablar. Y además, lo que hay que decir es que el gobierno no pensaba hacer una apertura, según los analistas y según las fuentes cercanas al propio gobierno, y la apertura está mucho más vinculada con la campaña política, y la campaña política está sostenida en la vacunación. Por eso queremos hablar con alguien que sabe mucho de esto. Así es, está Conrado Stoll, del otro lado, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Lo primero que te preguntamos tiene que ver con estos datos que acabamos de dar. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué tal, Agustina, Hugo? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Ustedes ya son epidemiólogos expertos y hacen el análisis muy bien. Vos aclarabas, Agustina, que fin de semana, de todas maneras, es verdad que han bajado los casos hace 3 semanas, que se mantienen muy estables. Lamentablemente no es una pendiente de caída, sino que se ha mantenido estable en unos 13.000 promedio. Veamos si esta semana se consolida una baja, pero hay que entender esto. Hugo, Agustina, cuando cae un brote, cae a niveles muy bajos. Lo normal es que casi desaparezcan o sean mínimos los contagios. Nosotros durante toda la pandemia, desde marzo de 2020, no hemos visto eso. Cuando llegábamos a valores como los de ahora, o hemos llegado a 9.000, 8.000, de repente esos números empezaban a crecer por un nuevo brote. Tenemos que cortar totalmente la diseminación o en un grado muy significativo. Y demos un ejemplo. Y no voy a hablar del hemisferio norte, no voy a hablar de ningún país rico. Hablemos de un vecino que está a 100 kilómetros. En Uruguay, ayer, 0 muertes. 0 muertes. Un país que viene de un brote de P1 de Gama por la gran infiltración a través de 1.000 kilómetros de frontera terrestre, en que terminaron el año 2020 con un par de cientos de muertes y este año tuvieron 5.700 más. Pero las medidas de control que son testeo en escala y vacunación en escala con buenas vacunas, recordemos una vez más, ellos vacunaban como si nosotros aplicáramos 600.000 dosis por día en la Argentina, cosa que no hemos hecho. Nuestro promedio es menos de la mitad de eso. Entonces, ayer, 0 muerte, 80 contagiados, lo cual quiere decir que en Uruguay tuvieron una positividad de testeo menor al 1% y tienen 30 personas en terapia intensiva. Eso es controlar un brote, no es discutible. Y ahora tenemos que tener en mente qué va a pasar con Delta en nuestro país. Entonces te preguntamos, ¿qué va a pasar con Delta? ¿Y qué le decimos a la gente que tiene dudas, que recibió la primera dosis de Sputnik y ahora puede recibir o Moderna o AstraZeneca, de acuerdo a los estudios formales, pero hay muchos que tienen desconfianza? ¿Qué decimos en ambos sentidos, Conrado? La segunda parte es muy fácil, Hugo.
hay que entusiasmar a la gente, hay que enfatizarle que tienen que ir ya, deben anotarse, hacer lo que se deba hacer en la parte administrativa, burocrática, pero tienen que darse la vacunación. Son muy buenas opciones, porque esto no es nuevo, original o solo con el estudio de CONICET, que fue bastante corto aquí en la Argentina. Ya hay antecedentes en el mundo, publicados en las mejores revistas, que la combinación de una plataforma de ARN, por ejemplo, Moderna en el caso de Argentina ahora, con la plataforma del vector viral, que es Sputnik, y en el caso de la publicación de esta revista fue con AstraZeneca, la combinación fue muy buena, dio resultados incluso mejores que con las 2 dosis de la vacuna original. O sea, que a quien le ofrezcan Moderna o AstraZeneca, que además son las preguntas que más comúnmente recibo en el Instagram, definitivamente que sin dudar y sin ningún temor ni preocupación, vayan a que le den AstraZeneca o Moderna. Es más, te diría que no entiendo esa alternativa que se daba de o qué desea esperar la segunda dosis de Sputnik. Yo anularía esa opción. Si pasado mañana llegan 100 millones de segunda dosis de Sputnik, lo celebraremos. Pero la verdad no las tenemos. La gente tiene que ir a darse su segunda dosis ya con la opción de AstraZeneca o Moderna. Tu otra pregunta era sobre Delta, ¿correcto? Sí. Y te digo, la pregunta es, ¿va a pasar lo mismo que ha pasado en el resto del mundo? Porque si va a pasar es preocupante, debido a que tenemos una baja proporción de la población vacunada y no logramos escalar el testeo, o por lo menos no escalar el testeo, decir, es verdad, ya hemos leído todos los trabajos, el test de antígeno rápido es tan efectivo o más efectivo que la PCR. ¿Por qué no hacemos que se venda libremente para que lo compren las empresas, los geriátricos, los colegios y las personas privadas para su casa? Bueno, incomprensible, porque que el Estado no pudiese hacer la suficiente PCR es una cuestión también cuestionable, pero bueno, no pueden. Ahora, no liberan la venta de estos test rápidos, insólito con la cantidad de data publicada que hay en el resto del mundo. ¿Y por qué no sucede? No te puedo decir, Agustina, hace 3 meses, 4 meses, cuando aparecieron, no dudes que fueron presiones de grupos con intereses económicos que querían retener el hacer esos test en forma privada. Pero ahora ya sabemos que esto se puede hacer fácilmente en un trabajo, en el colegio, en el geriátrico, o vos o nosotros en nuestras casas, para estar tranquilos. Es inexplicable porque se ha encontrado que el rol del test rápido es mucho más importante en la pandemia de Delta que en la previa. Y por último, para saber qué puede pasar acá, de nuevo, podríamos decir, quizás la prevalencia de P1, de Gamma, de Manaos en América Latina, haga que Delta no se pueda diseminar. Quizás qué dato ese. Y no, esperá que termino porque siempre hay un pero. Quizás Delta se diseminó en la India donde no había nada especial. Quizás se diseminó en el Reino Unido, en Israel y en Estados Unidos donde estaba la 117, la alfa, que era más fácil de vencer y reemplazar. Les cuento que la historia natural de un virus es a reemplazar al previo, pero de nuevo, estaba la posibilidad de que quizás no pueda reemplazar a P1. Lamentablemente, datos confiables muy recientes muestran que en Río de Janeiro, Delta está ascendiendo a ser casi el 40% de todas las infecciones, al tiempo que P1 disminuye significativamente desde el 90% en que estaba a un nivel mucho más bajo. Es decir, hay contagio está reemplazando. Perdón, Conrado, para completar esta idea, ¿hay contagio comunitario en la Argentina de la variante Delta o no? Porque oficialmente no se sabe esto. Y yo entonces no te puedo contestar. Yo te tengo que decir lo siguiente. Hugo, tenés razón. 1, se debería secuenciar genéticamente en escala para que vos sepas, esta semana Delta es 5%, la semana que viene es 9%, la otra 14%. Tendríamos que saber semana a semana, con una secuenciación genómica en escala, qué porcentaje de Delta hay en la población infectada general, para que la gente se prepare, ajuste el cinturón y sepa lo que viene, o que por ahí vean que no aumenta. Pero lo que acabo de decir de Brasil es un problema serio porque si ha aumentado en Brasil, de donde es originaria la cepa, deberíamos esperar que aquí va a suceder. Y Hugo, una vez que te han dicho hay 100 casos aquí, 100 en Córdoba, 80, 40 en Córdoba, 100 confirmados aquí, la verdad que no hay ninguna duda de que si ha llegado se está diseminando en la comunidad. La pregunta es cuán rápido, y la noticia de Brasil nos confirma que
que vamos a probablemente tener un brote de Delta en nuestro país. Claro, tremendo. Ahora, ¿hasta cuándo pueden seguir reproduciéndose nuevas variantes, ¿no? Que también nos preocupa? Porque hoy hablamos de Delta, pero digo, en el futuro podría llegar a haber otras, ¿y hasta cuándo puede suceder eso? Siempre que persista y se perpetúe la pandemia o se disemine el virus en una región o país, o como lo quieras llamar, geográfica, va a haber oportunidad de mutaciones. Mientras el virus está en cantidad suficiente pasando de huésped a huésped, al mismo tiempo está generando mutaciones, muchas de las cuales lo hacen más débil, muchas de las cuales nos sirven, y de repente Delta. Una que tiene 3 mutaciones, que hace que se una más rápido a tus células, que esquiva a los anticuerpos que la persona tiene y que hace que tengas 1000 veces más carga viral que la previa. Y hay otra opción más, que en un país hayan varias variantes. En Estados Unidos, cuando llegó Delta, coexistía la alfa, la de Nueva York y la de California. Y puede pasar lo que se llama recombinación, en que el virus no necesita mutar, se mezcla con las otras variantes que hay ahí, y de ahí viene esa famosa gripe H1N1, H1N3, H2N1. Eso se llama recombinancia, en que se mezclan las variantes y generan un nuevo virus, o las variantes que son el mismo virus de antes con nuevas mutaciones. O sea que hay que cortar la pandemia en todos los países para que esto no pase más. Ahora, en Estados Unidos tienen el problema con 130 millones, se vacunaron 160, que no quieren vacunarse. Y en la Argentina cada vez más, en la medida que van llegando vacunas, un poco tarde pero llegan, también aparecen los antivacunas. ¿Y es cierto que la vacuna solo sirve si toda la población se la da? Porque si hay una parte que no se la da, ahí es donde vienen las nuevas variantes y finalmente nunca se va a terminar la pandemia. Es decir, el valor de la vacunación social, no individual en este caso, la necesidad incluso. Mira, primero el tema es claro y fáctico. El no vacunado va a tener un disgusto con esta pandemia, como están teniendo en Estados Unidos. En información de Los Ángeles, que lo tienen muy bien, el más prolijo de todo Estados Unidos, la infección en el vacunado completo con Pfizer o Moderna es 1 por 1000. Con Johnson & Johnson, que se pensaba que era más débil, es 2 por 1000. Y en los no vacunados 28 por 1000. Wow. O sea, queda claro que si no estás vacunado vas a tener un disgusto. A pesar de eso, en Estados Unidos hay antivacunas. Yo te diría, creo, Hugo, debe haber antivacunas, pero una proporción baja. Creo que acá hay mucha gente con dudas de todas las cosas que leen en redes sociales, por mala información, sin educación, mala comunicación. Pero que esas personas son convencibles, no diciéndoles por qué, sino preguntándoles qué es lo que los hace dudar. ¿Piensan que Bill Gates nos quiere meter un chip en la cabeza? No, hablan de Luc Montagnier, por ejemplo, el Premio Nobel de Medicina, que se gana justamente ese reconocimiento por su lucha contra el HIV, que señaló, no sé por qué, que las vacunas tienen un efecto a largo plazo muy graves. Y ahí donde se, digo como argumento, ¿no?, de este grupo que son muy jóvenes en general. Sí, hay de todo, Leo. Lo de Bill Gates que mencionaba. Lo de Bill Gates también bueno, pero digo, lo han dicho. Bill Gates no viene del ámbito médico, ¿no? Por supuesto que no, pero digo, es verdad lo que dice Conrado, que son cosas que se escuchan, ¿no? muchas teorías de conspiranoides. Pero Hugo, lo que vos decís es muy peligroso, muy preocupante, porque no hay duda que ese investigador francés es muy reconocido y respetado. De hecho, fue el que se disputó el nombre del HIV y la detección del virus de HIV con Robert Gallo, él en Francia y Robert Gallo en Estados Unidos. Estaba hablándote del año 84, o sea que es alguien respetable. Pero yo te puedo decir hasta un premio Nobel, Levitt y otras personas reconocidas que han cuestionado la magnitud de esta pandemia. Bueno, todo el mundo produce errores, pero me estás hablando de Montagnier o de Levitt y de otro que te podría, Ioannidis, te hablo de gente conocida, sólida, contra infinita gente, porque no te puedo decir cientos de miles de científicos que no cuestionan esto. A la gente que tiene dudas, bueno, tenés que trabajar, no te digo caso por caso, pero ¿sabes cómo? ¿Cómo hacen ustedes? Información concreta, evidencia, no es cuestionable. La gente que no se vacune, que se acuerden de la foto de Nueva York hace un par de semanas, el hombre pidiéndole al médico que lo iba a intubar, vacúneme, y el médico diciéndole, es tarde. Entonces, realmente no es esa la discusión. Las vacunas, cuando producen problemas, es dentro de los 2 meses que se empieza el uso de una nueva vacuna. Por eso la FDA le pidió a todos los que investigaban estas vacunas que agregaran 2 meses de supervisión antes de darle la aprobación de emergencia. Y ya llevamos 1 año, Hugo, Agustina, porque los ensayos empezaron en marzo del 2020.
y a gran escala en junio. Ya llevamos más de un año de uso de estas vacunas y no se ha visto nada especial. Me parece, cuando ves el índice de enfermedad y muerte entre no vacunados y vacunados, Estados Unidos es el ejemplo ahora, creo que no es muy discutible. Al contrario, creo que va a pasar a la historia la creación, el diseño de estas vacunas, sobre todo las de ARN, por su enorme efectividad en un solo año de investigación. Esto creo que va a ser histórico para la medicina. Qué importante esto que mencionás, Conrado. Te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. Muchas gracias, Conrado, Gracias como siempre. por llamar. Hasta luego. Bien. Bueno, así lo escuchábamos, pero Sí. lamentablemente mientras nosotros hablamos de la vacunación y tratamos de hacer que justamente la gente se vacune, en el medio siguen ocurriendo, por ejemplo, las fiestas clandestinas, Sí. lamentablemente. Lamentablemente vamos a ver dos casos, ocurrió anoche en la Ciudad de Buenos Aires, son imágenes que nos cuentan de la irresponsabilidad incluso de los organizadores. Siguen ocurriendo estas fiestas en la ciudad y en otros lugares de la Argentina, se organizan a través de redes sociales. La policía de la ciudad, acá Aquí estamos vamos a ver viendo la imágenes. cantidad de gente. Sí, sí. Insisto, pareciera un lugar un poco incómodo en el que uno señala que a veces los muy jóvenes desafían no solo a la ley, sino las cuestiones que tienen que ver con su propia salud al concurrir a estas fiestas. Ahora, los organizadores están penados además por ley, hubo detenciones. Recordemos, ¿no? El artículo 248, 205 del Código Penal sancionan por la posible propagación de una pandemia en este tipo de actividades, pero además la violación al decreto de necesidad y urgencia planteado y extendido que rige a partir de ayer. Se implementa un nuevo decreto y se reúnen en organizaciones en donde la policía de la ciudad tuvo que actuar, la Agencia Gubernamental de Control, pero hay mucha preocupación porque, insisto,